Ni Hollywood se atrevió a tanto. Chicago es un reflejo de la violenta que es la sociedad estadounidense. Un escalofriante informe ha salido a la luz que revive los desmanes ocurridos en el último día de la independencia de los Estados Unidos. Pasó exactamente tal y como dijimos, en pleno Chicago, donde la violencia se cobró la vida de decenas de personas. Eso sin contar a los heridos. ¿Qué es lo que ha desatado la histeria en la nación que se ha jactado de representar el sueño americano y el primer mundo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Chicago está que arde. La metrópoli que alguna vez simbolizó el auge industrial de Estados Unidos ahora se erige como el epítome de la decadencia social y la violencia sin freno. La ciudad, famosa por sus majestuosos rascacielos y el lago Michigan, se sumergió en una espiral de sangre y balas durante el fin de semana del Día de la Independencia, eclipsando cualquier vestigio de celebración patriótica. Estamos devastados por la reciente violencia que ha dejado a nuestra ciudad sumida en el dolor y expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y comunidades afectadas por estos recientes acontecimientos, comunicó el viernes pasado el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, con una voz que apenas disimulaba la frustración y la impotencia. Mientras las luces de los fuegos artificiales iluminaban el cielo, el sonido de los disparos resonaba en las calles. El recuento de tiroteos de este viernes superó las cifras de todo el fin de semana festivo del año anterior, que había durado 4 días, cuando 11 personas murieron y 73 resultaron heridas. Este año las cifras fueron aún más sombrías. Más de 100 personas recibieron disparos y al menos 19 murieron, entre ellos jóvenes de 18 y 16 años y un niño de 8 años que fue rozado por una bala. En tan solo unos días, Chicago se había convertido en un campo de batalla, demostrando un aumento del 27% en la tasa de violencia armada. La promesa de las autoridades de garantizar la seguridad de todos los residentes y visitantes se convirtió en una amarga ironía. A pesar de las palabras tranquilizadoras, no se ha reportado ningún arresto significativo. La impotencia de las fuerzas del orden y la desesperación de los ciudadanos pinta un cuadro desolador de una sociedad al borde del colapso. La violencia en Chicago no es un fenómeno reciente. Desde los años 90, la ciudad ha luchado contra el aumento de la criminalidad, pero las últimas estadísticas muestran que la situación ha alcanzado niveles críticos. Según el Centro de Control de Crímenes y Políticas de Justicia, Chicago ha sido testigo de un incremento del 40% en los homicidios en los últimos 5 años. Este incremento no solo refleja una tendencia nacional, sino que también resalta las fallas sistémicas en la gestión de la seguridad urbana. El aumento de la violencia armada en Chicago se entrelaza con una serie de factores sociales y económicos profundamente arraigados. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y el desempleo han creado un caldo de cultivo perfecto para la criminalidad. En barrios como Inglewood y Austin, donde la violencia es más prevalente, más del 30% de los residentes viven por debajo del umbral de la pobreza. La desigualdad económica y la falta de acceso a servicios básicos han dejado a muchos jóvenes sin esperanza y sin alternativas, convirtiéndolos en presas fáciles para las pandillas y el crimen organizado. La realidad de Chicago se ve exacerbada por la proliferación de armas de fuego. Estados Unidos, con el 4% de la población mundial, posee casi el 50% de las armas de fuego civiles del mundo. Según un informe de Small Arms Survey, hay aproximadamente 393 millones de armas en manos de civiles en Estados Unidos, lo que equivale a 1,2 armas por persona. En Illinois, las leyes de armas han sido un tema de constante debate. A pesar de los esfuerzos por implementar controles más estrictos,
La facilidad con la que se puede adquirir armas en estados vecinos como Indiana y Wisconsin complica enormemente los esfuerzos locales por reducir la violencia armada. El Día de la Independencia del 2024 será recordado no por sus festividades, sino por la brutal realidad que refleja la pregunta que muchos se hacen. Es cómo una nación que se proclama como el bastión de la democracia y la libertad ha permitido que una de sus ciudades más emblemáticas se convierta en un escenario de guerra urbana. La respuesta yace en una combinación de políticas fallidas, falta de voluntad política y una sociedad profundamente fracturada. El alcalde Brandon Johnson, en su intento de calmar a una ciudad herida, prometió reformas y medidas de seguridad. Sin embargo, para muchos residentes estas promesas suenan vacías. La historia reciente está llena de promesas incumplidas y medidas que no abordan las raíces del problema. La desesperanza se apodera de las comunidades más afectadas, donde la presencia policial se siente más como una amenaza que como una protección. Los números impactantes de la violencia en Chicago no solo destacan la gravedad de la situación, sino que también cuestionan la imagen de Estados Unidos en el mundo. Un país que ha exportado su versión de la democracia y la libertad a través de conflictos en el extranjero. Ahora enfrenta su propia lucha interna. La hegemonía estadounidense, basada en ideales de seguridad y prosperidad, parece cada vez más frágil a la luz de la violencia endémica en sus propias calles. La sociedad estadounidense, polarizada y fragmentada, se refleja en las tragedias cotidianas de ciudades como Chicago. La violencia no es solo un problema de criminalidad, es un síntoma de un malestar más profundo. La falta de cohesión social, el racismo estructural y las desigualdades económicas alimentan una espiral de violencia que parece incontrolable. En este panorama desolador, las historias personales se pierden en las estadísticas. Los nombres y las vidas de las víctimas se convierten en cifras en un informe policial. Pero detrás de cada número hay una historia de dolor y pérdida. Familias destrozadas, sueños truncados y comunidades traumatizadas son el legado de esta ola de violencia. La prensa internacional observa con una mezcla de horror y morbo, mientras los líderes mundiales se preguntan cómo un país que se presenta como el modelo a seguir puede estar tan profundamente herido. Las imágenes de violencia en Chicago, transmitidas a través de las redes sociales y los noticieros, socavan la narrativa de la excepcionalidad estadounidense. El futuro de Chicago y, en muchos sentidos, el futuro de Estados Unidos dependerá de la capacidad de sus líderes para enfrentar estos desafíos con honestidad y determinación. Las soluciones superficiales ya no son suficientes. Se necesitan reformas profundas que aborden las causas fundamentales de la violencia y promuevan una verdadera justicia social. El Día de la Independencia, una fecha que debería simbolizar la unidad y la libertad, se ha convertido en un recordatorio brutal de la división y la violencia. Las esperanzas de una celebración alegre se han visto empañadas por la realidad de una sociedad en crisis. La violencia en Chicago es un llamado de atención para todo el país, un recordatorio de que la libertad sin seguridad y justicia es una libertad vacía. Mientras las autoridades se esfuerzan por restaurar el orden, los ciudadanos de Chicago continúan viviendo en un estado de temor constante. La confianza en el sistema se ha erosionado y la sensación de vulnerabilidad se ha arraigado profundamente. La promesa del sueño americano se siente cada vez más como una fantasía distante en medio del caos y la incertidumbre. La violencia en Chicago no es solo un problema local. Es un espejo de las luchas internas de Estados Unidos. La nación que alguna vez fue vista como un faro de esperanza y oportunidad, ahora enfrenta un futuro incierto, donde la violencia y la división amenazan con socavar los mismos principios sobre los que fue fundada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.